Estamos en la conferencia ahora 434 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Luego de haber visto noticias en general, ahora ya nos metemos en el tema de los conflictos, de Isaías, Daniel, Apocalipsis, todo cómo se va preparando ese Armagedón y los acontecimientos finales de la historia. El mundo cada vez se va calentando más. Los conflictos van a más y nuevos conflictos que están a punto de comenzar. Vamos a ello. Y comenzamos. Como dijo Jesús, y habrá terror. Ataque con cuchillo en Rotterdam, al grito de Allahu Akbar. Detenido el autor tras matar a una persona. Sí, ya sabemos que ese es el grito ya de guerra. Y si uno oye ese grito, todo el mundo empezará a correr. Aquí en Rotterdam sigue el terrorismo y no parece que vaya a parar, más con todo lo que está pasando en Medio Oriente. Pero ya sabemos quién ha generado, quién está utilizando al terrorismo islámico, especialmente el de corte suní, que es el principal, por lo menos el que actúa en distintos lugares del mundo fuera de sus ámbitos, digamos, de conflicto. Sabemos que es la OTAN. El rey del sur y la tierra gloriosa. ¿De qué hablamos? Hablamos del Islam, hablamos de la tierra gloriosa, la tierra de Israel. De una humillación para Hezbollah a una posible guerra total, según analistas israelíes. Esta ya tiene un mes, es del 18 de septiembre. Vamos a ver más o menos todo este último mes de noticias. Aquí lo que está pasando en Medio Oriente. El artículo es más largo, solo voy a poner la parte final, porque ya tiene tiempo. Desde mi punto de vista, veo inevitable que estalle una guerra total, porque se da por imposible el acuerdo de tregua en Gaza, que es siempre la condición que pone Hezbollah para cesar sus ataques contra el norte de Israel, agregó. Aquí es, digamos, el articulista, bueno, el que tiene esta conclusión. Si no hay una tregua en Gaza, si no para la cuestión de la guerra en Gaza, es imposible que la cosa no crezca, que el conflicto con Irán, el conflicto con Hezbollah, no vaya más. Israel no tiene ninguna intención de terminar lo que ha comenzado en Gaza. Con lo cual, no sabemos cuándo estallará, cuándo ingresará a Estados Unidos de manera directa, cómo se dan esas cosas, pero sabemos que esto no va a parar. Nueva ola de explosiones en Líbano con 20 muertos y 450 heridos, ahora con walkie-talkies. Sí, esta ya es una noticia que tiene su tiempo también, del 18 del 9, ya tiene un mes, pero fue impresionante. Realmente impresionante lo que vimos, este ataque tan calculado con Israel, claro, tan condenado también, porque esto podía estar en manos de cualquier persona y ha pasado, han muerto hasta niños por lo que ha pasado ahí. Bueno, Israel obviamente no tiene ningún límite, esto es sin duda, no tiene límites morales para pelear esta guerra. Dirán que los otros tampoco, bueno, los otros tampoco tienen muchos límites, pero parece que Israel es el vencedor en esta cuestión. Peña Nieto anuncia que inaugurará en diciembre próximo la Embajada de Paraguay en Jerusalén. Aquí vemos otro más que también se une a este movimiento de poner su embajada en Jerusalén. No en Tel Aviv, sino en Jerusalén, que está en disputa, no es la capital, pero la intención es que sea la capital, no solo de Israel, sino del mundo entero. Y sabemos que así será. Irán promete apoyo con todos los medios al Líbano en caso de una amplia guerra con Israel. Esto es del 26 de septiembre, vamos a ir viendo la evolución de las cosas también hasta el día de hoy, en este último mes. El canciller iraní acusó al Estado judío de cruzar todas las líneas rojas. Vamos a leer esta parte. Hablando con periodistas entre reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller iraní describió como alarmante sin precedentes la situación en el Líbano y la región. Israel ha estado asesinando en masa a civiles en Gaza y ahora parece estar repitiendo lo mismo en Líbano al librar una guerra de agresión contra este país. Bueno, ya vimos muchos de los ataques que está habiendo en Líbano y, bueno,
muy similar, o por lo menos no sabemos si es la misma intención, pero ya últimamente se está hablando de algo, el Gran Israel. Nosotros ya lo venimos hablando, el mundo cristiano ya lo sabe, mucha gente también, pero últimamente ha trascendido y se ha puesto sobre la mesa en la cuestión de ciertos analistas que quizás no están tan al corriente de las cuestiones realmente proféticas, pero ya es algo que se está manejando en el argot de la gente, de los que cuando se comenta la cuestión del conflicto en Medio Oriente, el Gran Israel. Arakchi acusó a Israel de cruzar todas las líneas rojas e instó al Consejo de Seguridad a intervenir y restaurar la paz y la seguridad. El ministro sostuvo que la región está al borde de una catástrofe a gran escala y que de no ser controlada la situación, el mundo se enfrentará a consecuencias catastróficas sin precedentes. Irán no permanecerá indiferente en caso de guerra a gran escala contra el Líbano. Estamos con el pueblo del Líbano con todos los medios, subrayó. Pero sabemos que el discurso del gobierno de Israel con respecto a Hezbollah es el mismo que lo que dicen de Hamás, que hay que terminar con Hamás y hay que terminar con Hezbollah. Y eso parece que está incluyendo a ellos y a todos los que los rodean. Netanyahu descarta una tregua en Líbano y amenaza a Irán en la ONU. Si nos atacan, les atacaremos. Sí, esto fue un poquito antes del ataque, del famoso ataque de Irán. Pero aquí vamos a ver un poco lo que dice, porque es muy interesante la retórica, digamos, el lenguaje que se está usando de un lado y del otro. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha descartado este viernes en la Asamblea General de la ONU un alto el fuego en Gaza y el Líbano. Es lo que ha dado a entender al asegurar que Israel, primero, debe derrotar a enemigos salvajes para lograr la paz y al no haber hecho ninguna referencia a la propuesta de tregua planteada por Estados Unidos y Francia. También ha acusado a Irán de ser el motor del terrorismo en Oriente Próximo y ha lanzado una amenaza. Tengo un mensaje para los tiranos de Teherán. Si nos atacan, les atacaremos, ha sentenciado. Netanyahu ha sido recibido entre abucheos en la Asamblea General, motivo por el cual el presidente de la sesión ha tenido que pedir orden en la sala y ha comenzado su intervención asegurando que no tenía pensado acudir al evento porque su país está en guerra por su supervivencia. ¿Es cierto que es por su supervivencia? Sin embargo, ha asegurado haber cambiado de parecer tras escuchar las mentiras y difamaciones que se han dicho contra Israel en la Asamblea General. Vemos que hay una pugna entre Israel y la ONU. Seguidamente ha afirmado que Israel quiere la paz. Bueno, qué forma de quererla. Pero para ello debe derrotar enemigos salvajes. Parece que luchan a ver quién es más salvaje. Nos estamos enfrentando a enemigos salvajes que desean aniquilarnos y debemos defendernos de estos asesinos, ha dicho refiriéndose a Hamás y a Hezbollah. Asimismo, ha afirmado que Israel no parará hasta derrotar al partido milicia chií libanés y que no descansará hasta que los rehenes israelíes vuelvan a sus casas. La verdad que esto de los rehenes, de que no parará hasta que los rehenes vuelvan, no parece que sea ni el primer, ni el segundo, ni esté en las prioridades de este hombre, porque parece que no está haciendo nada por ello. No toleraremos que un ejército terrorista se sitúe en nuestra frontera, ni que dispare indiscriminadamente contra nuestras ciudades. Mientras Hezbollah opte por la guerra, Israel no se detendrá, ha sostenido. ¿Cómo surge Hezbollah? Surge por los años 80, principios de los 80, con una incursión de Israel, ¿no? Bueno, al final cuando ves cómo se originan Hezbollah, cómo se originan Hamás, hay algo que hay que tener claro: Israel no tiene fronteras definidas. No es un Estado que dice, bueno, mis fronteras son estas. No. ¿Por qué? Porque desde el principio ellos tienen unos planes expansionistas. Y ya había pueblos viviendo ahí. Esto es una realidad indiscutible. Y aquí uno puede decir lo que quiera, pero a nivel bíblico este Estado es insostenible. Ya sabemos que Israel como nación perdió todo derecho en el año 34 de nuestra era, hace mucho, hace casi 2000 años. 1990 años exactamente. El primer ministro israelí también ha arremetido contra Irán. Ha acusado al país árabe de ser el motor del terrorismo en Oriente Próximo. Sí, pero del terrorismo suní de parte de la OTAN él no dice nada. Y ha amenazado con atacarlos si estos lo hacen primero. En Irán no hay lugar donde no pueda llegar el largo brazo israelí.
Y eso aplica a todo Oriente Próximo. Bueno, con las últimas cosas que han pasado, estas proclamas han quedado cada vez más desacreditadas. Ese poder impresionante de Israel se ha visto que no es tal, y esa debilidad de los de al lado se ha visto que tampoco es tal. Ha manifestado el mandatario para después agregar que son ellos los que están ganando una guerra con Irán, país que según Netanyahu dirige los ataques de Hezbollah. Israel no se conforma con ser el carnero que va al sacrificio. Tras amenazar a Irán, Netanyahu ha lanzado un mensaje conciliador hacia Arabia Saudí, país al que invitó a sumarse a un hipotético acuerdo de paz que traería prosperidad a toda la región. Aquí vemos ya que con Arabia Saudita la cosa cambia. Pero hay muchos del mundo árabe que están cada vez más, para decirlo claramente, cabreados con los países del Golfo, con los países árabes. Sí, los que son árabes, Arabia Saudita y los de alrededor, porque no están haciendo nada para defender a sus hermanos musulmanes. ¿Qué bendiciones podría traer la paz con Arabia Saudí? Una paz así sería un jalón histórico, traería la reconciliación entre árabes e Israel, el Islam y el judaísmo, la Meca y Jerusalén, ha sostenido sin hacer referencia a Gaza o al Líbano. Irán todavía no ha respondido de manera directa a las amenazas de Israel. Sin embargo, el ministro de Exteriores Abbas Araqui ha advertido este viernes de que Teherán no permanecerá indiferente si estalla una guerra abierta en Líbano. Además, ha lamentado que la comunidad internacional no tenga la capacidad de poner fin a los crímenes del régimen de ocupación sionista. Hay algo también que es importante remarcar. El discurso, las palabras siempre, la retórica iraní no se dirige tanto contra los judíos, contra la nación de Israel, sino contra el sionismo. Ellos son muy claros y tienen muy calculado el discurso de que ellos se oponen al sionismo. Para ellos el sionismo es el mal del mundo. Algunos dirán, bueno, están bastante acertados. Bueno, quizás sabemos que hay poderes por encima del sionismo, pero el sionismo, sí, como tal no ha traído nada bueno, eso es indiscutible. Lavrov, alguien desea fervientemente una gran guerra en Oriente Próximo. Esto es el 27 de septiembre, aquí vemos al ministro de Asuntos Exteriores ruso hablando claramente. ¿Y quién es ese alguien? Bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Hezbollah confirma que su líder Hassan Nasrallah murió en un ataque israelí. Ya estamos en el 28 de septiembre, había sido un par de días, ellos tardaron 2 o 3 días en confirmar la muerte, de lo que se veía algo seguro, pero aquí Israel mete como un atentado impresionante donde no solo matan a Nasrallah, es que murieron como 300, 400 personas, demolieron no sé cuántos edificios. Alguien dirá, bueno, pero que esta gente, ¿por qué se escudan debajo de los civiles? Bueno, mira, pero tampoco puedes defender por matar a uno, derribar todo un avión o hundir un barco, pero hay gente que no tiene ningún problema. Y aquí es donde todo escaló. El líder supremo de Irán asegura que Israel es demasiado pequeño para causar daños importantes a Hezbollah. Y es algo que está demostrándose. Aquí vemos, bueno, el artículo. Jamenei ha recordado además que Israel ya estuvo una vez con militares de camino a Beirut y que fue Hezbollah quien le cortó la pierna e hizo al Líbano querido y orgulloso. Sí, ya sabemos, por ejemplo, en el 2006, lo mal que le fue en su incursión al Líbano y cómo fueron totalmente derrotados por Hezbollah. Incluso hoy Líbano hará que el agresor lo lamente, ha advertido. De hecho, ha subrayado que todos los musulmanes tienen la obligación de apoyar orgullosamente al pueblo del Líbano. Aquí vemos cómo Irán está intentando ponerse como el abanderado o el defensor del Islam, pero más que todo del pueblo musulmán, digamos a diferencia de los árabes, de Arabia Saudí principalmente, que miran para otro lado y como que no les importa que estén masacrando a sus hermanos musulmanes. Y a Hezbollah con sus recursos y ayuda para enfrentarse al régimen usurpador, cruel y malvado, en una nueva referencia a Israel. Pero recordemos que ellos siempre hablan del sionismo. Son muy, digamos, le dan mucha importancia a remarcar que no es contra los judíos en sí, que es contra este movimiento, esta ideología sionista, con la cual ellos están en guerra y la que quieren aniquilar. Por eso ellos quieren aniquilar el Estado sionista, según dicen. Eso es lo que dicen.
Vamos a ver el vídeo, más que interesante, es un vídeo también que tiene un tiempo, que fue el que mostró Netanyahu en las Naciones Unidas. Bendición y maldición. Vamos a verlo. Bueno, aquí vemos, primero muestra un mapa, algo que parece el Gran Israel, de verde, claro, verde, naturaleza, prosperidad. Esos son los planes de Israel a nivel comerciales y todo. Y luego muestra un mapa negro, solo les faltó pintarle las calaveras por ahí, que es, digamos, la influencia iraní. Bueno, habría que ver cuál es más negro ahí. A mí particularmente no me gustaría ni por cerca vivir bajo el régimen de los ayatolás, pero habría que ver cuál es más negro, cuál es el negro más profundo ahí. Porque ya sabemos quién ha generado el Estado de Israel y quién maneja el sionismo. Está más que claro. Israel lanza un masivo ataque contra los hutíes del Yemen en respuesta al disparo de misiles balísticos. 29 de septiembre, ya tienes día, pero vemos cómo se ha ido incrementando también los hutíes del Yemen, toda esa cuestión, esa parte de Yemen que está apoyando totalmente, porque son gazatíes, que está apoyando a Gaza, que está del lado de Irán, son todo el sector chií. Se van sumando grupos en Irak. Está la cuestión que también es de mayoría chií, está la cuestión con Siria, que también son chiíes, con una guerra que lleva décadas, esa guerra tiene, pues yo creo que más de 50 años, está en un parón técnico, pero están en guerra desde hace décadas. Y hay un actor más, que luego veremos también, que no es chií, pero parece que cada vez termina más del bando o aliado de los regímenes chiíes, pero es suní, ya veremos quién, alguien muy importante. Irán no planea enviar sus fuerzas para ayudar a Hezbollah. Es lo que dicen, pero esto es del 30. Por ahora, directamente no. Directamente. Además, el portavoz señaló que Irán no tiene una fuerza interpuesta en la región y apoya a los grupos de resistencia anti-israelí de la región para hacer valer los derechos del pueblo palestino y crear un efecto disuasorio contra las amenazas de Tel Aviv. Si la situación lo requiere, nos dirigiremos a Jerusalén y nadie debe tener dudas sobre la capacidad de Irán para responder a los agresores. Y vaya que no. Aseguró Kanani, destacando que su país lucha por la paz, la estabilidad y la seguridad de la región, pero que responderá a todas las agresiones en su contra. Vamos a ver ahora lo que también dice Netanyahu. Dice, Netanyahu se dirige al pueblo iraní tras bombardear Líbano y Yemen. Ahora, ¿realmente se dirige al pueblo iraní o es pura propaganda para Occidente? ¿Realmente los iraníes le hacen caso? ¿Les importa lo que diga este hombre? ¿Van a cambiar de concepto contra este gobierno, contra lo que ellos llaman este Estado sionista? ¿O realmente es una propaganda para Occidente lo que están haciendo aquí? El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se dirigió este lunes al pueblo iraní, afirmando que Israel lo apoya. Bueno, son unas declaraciones que realiza después de que el país hebreo haya bombardeado el Líbano y el Yemen. Todos los días ven a un régimen que les subyuga, que pronuncia ardientes discursos sobre la defensa del Líbano, la defensa de Gaza. Sin embargo, cada día ese régimen hunde más a nuestra región en la oscuridad y más profundamente en la guerra, afirmó, dirigiéndose a los iraníes, el líder del país hebreo que precisamente ataca diariamente la Franja de Gaza y el Líbano. Según Netanyahu, las autoridades iraníes empujan al pueblo persa al abismo y gastan miles de millones de dólares en guerras inútiles por todo Oriente Medio. Cuando Irán sea finalmente libre, y ese momento llegará mucho antes de lo que la gente cree, todo será diferente. Nuestros dos antiguos pueblos, el judío y el persa, estarán por fin en paz. Nuestros dos países, Irán e Irán, estarán en paz, aseveró además. Destacó que Israel apoya al pueblo iraní, que juntos conozcamos un futuro de prosperidad y paz, afirmó. Claro, es que, ¿verdad? Antiguamente estuvieron muy en amistad. Cuando Israel estuvo exiliado, digamos, en Babilonia, pero que luego vino bajo el control
del gobierno persa, los reyes persas fueron tremendamente benevolentes a los judíos. Fueron los que decretaron, primero Ciro, luego Darío y luego ya Artajerjes al final, no solo la restauración del templo, sino de la propia nación. Persas y judíos, la verdad que tenían muy buena relación, y ahora enemigos acérrimos. ¿Qué cosas? También se habla de uno de los descendientes del antiguo Shah de Irán, el que sería, digamos, el heredero del antiguo rey, por así decir, persa, que fue quitado del poder por la revolución del Ayatollah Khomeini en el año 79, pero hay que estar ahí pendientes porque parece como que tienen sus planes con él. Quizás utilizarlo para derribar al régimen, podrán hacerlo. Hoy por hoy parece difícil, pero bueno, veremos cómo van las cosas. Israel advierte a Irán contra cualquier ataque. Aquí siguen, digamos, la retórica. No lo vamos a leer porque ya tiene sus días. Además, pensemos que todavía no había venido el ataque, pero seguía este tema por la muerte de Nasrallah y Irán, que ya había dicho que respondería. Se venía, yo desde que soy joven, o desde que tengo uso de razón, pero hubo un momento que empezó a surgir una propaganda, porque hemos visto hoy que es una propaganda, de un todopoderoso Estado de Israel, invencible, de un poder que si él quería arrasaba a todos sus digamos, enemigos de alrededor por sí solo, no necesitaba la ayuda de Estados Unidos, y los de al lado que, bueno, que apenas podían mantenerse en pie, que casi que estaban con palos y piedras, pero realmente en los últimos días hemos visto que eso es totalmente falso. Israel por sí solo, a no ser que tire todas las bombas atómicas, y tiene hasta bombas termonucleares, y se habla que tienen 500.000, 500 bombas, sí, pero claro, eso sería una locura, pero si no fuera salvo por esa cuestión, no puede hacer nada contra todos sus enemigos. Por eso Israel sabe que tiene que entrar Estados Unidos sí o sí. Los hutíes atacan con drones instalaciones militares en Tel Aviv y Eilat. Los hutíes que están dando, bueno, una lucha y un problema a Israel, a Francia, a Estados Unidos impresionante. Y aquí llegó el día, y Irán lanza misiles hacia Israel. Hemos visto, primero de un lado salían que Israel interceptó al 99% de los misiles, pero uno veía las imágenes y solo se veían los misiles alcanzando objetivos, alcanzando tierra. Y lo que quedó demostrado es que los que decían, sí, que era del otro lado, que el 90, 80, 90% alcanzaron objetivos, esa fue la realidad. Y fue la verdad. Irán dio un golpe de poder, un golpe de efecto impresionante. Algunos han visto a Netanyahu saliendo después con las manos temblando. Irán hizo un acto de presencia y demostró que si quiere arrasar Israel, lo puede hacer. Y además, ni siquiera causando muertos. Alcanzó los objetivos calculados quirúrgicamente, lugares militares, sin causar muertos. Creo que solo murió un palestino por se cayó un pedazo de un misil, pero sin ningún muerto israelí, que fue realmente algo impresionante. Y las defensas de Israel mostraron su gran debilidad. Esa cúpula de acero demostró, como ya se venía hablando, que no es tal. Y esto lo saben ya los judíos, por eso se están yendo en masa, y especialmente de gran posición económica o cultural o educativa, se están yendo a Israel. Pero eso se puede revertir, porque también se va a gestar con todo esto que está pasando, otra vez surgirán seguramente, y ya están en distintos lugares del mundo, lo que se llama el antisemitismo. Si Israel responde, sufrirá ataques demoledores. Bueno, aquí habla el tema de Irán, la retórica de Irán. Si Israel responde, como responderemos con más fuerza todavía. El precio del petróleo sube en medio de los ataques de Irán a Israel. Israel inicia una invasión terrestre en el sur del Líbano contra objetivos de Hezbollah, y esto se ha ido incrementando. Van muriendo muchísimos soldados de Israel, por supuesto que gente del Líbano también, y más, de todo tipo, civiles, por supuesto, pero están muriendo muchos soldados de Israel, y eso en Israel para ellos es un gran problema. No es que para los otros no, pero lo tienen aceptado y están dispuestos a dar la vida en esta lucha. Pero para el pueblo de Israel, empezar a que le lleguen a sus hijos en cajones de madera es un gran problema.
Israel declara persona non grata al secretario general de la ONU. La ONU habló en contra de lo que está haciendo Israel, vienen con su tema de los dos estados y ya Israel parece que le ha declarado la guerra. Bueno, ¿quién decretó que Israel era una nación? La ONU, ¿no? De eso parece que se olvidan. Pero después, eso sí, no acatan ningún derecho, ninguna ley internacional, pero sí van a tratar de que la ONU imponga medidas contra estos y contra los otros. La verdad que el juego de Israel es, bueno, muy hipócrita también, ¿no? Por otro lado, Katz agradeció en sus redes sociales a más de 25 líderes internacionales por su apoyo a Israel expresado tras el ataque iraní. Entre ellos, los políticos que expresaron su apoyo y solidaridad a la nación hebrea se encuentran la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que Trump dice que odia a Israel, bueno, tiene un esposo judío, así que a ver cómo son esas cosas. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ya vimos, el primer ministro británico obviamente, Keir Starmer, y la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, entre otros. Nunca se olvidarán el apoyo y la solidaridad de los líderes y naciones de todo el mundo. Sabemos quiénes son nuestros amigos, expresó Katz. Por ende, saben quiénes son sus enemigos también. Guerra de Israel contra el Líbano e Irán. En directo, el ejército libanés responde por primera vez a los ataques israelíes. Ya estamos en el 3 de octubre. Y aquí vemos cómo se va aumentando el fuego. Canciller libanés Nasrallah aceptó un alto en fuego con Israel antes de ser asesinado. Según Abdallah Bon Javid, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó matar al líder de Hezbollah después de aceptar la propuesta de alto el fuego con el grupo chiita. Esto fue algo que hemos visto, que había un alto el fuego, pero ¿qué hacen? Pues acaban con él. El secretario general del grupo chiita Hezbollah, Hassan Nasrallah, aceptó la propuesta de alto el fuego con Israel promovida por las autoridades estadounidenses y francesas, junto antes de ser asesinado en un ataque israelí, reveló el ministro de Asuntos Exteriores del Líbano, Abdallah Bo Habib, en el programa, Amanpour and Company de PBS. La presentadora Cristina Amanpour preguntó al canciller si Nasrallah había aceptado un alto el fuego momentos antes de ser asesinado. Él aceptó, sí, aceptamos completamente. Líbano aceptó el alto el fuego, informamos a los estadounidenses y a los franceses de lo que había sucedido. Bueno, Francia tuvo mucha presencia en el Líbano, por eso está metido. El Líbano realmente es un puzzle muy difícil de comprender, tiene muchas... Están entre los cristianos, los chiíes, los suníes, los gobiernos y todas las entidades de poder están repartidas principalmente entre estos tres grupos. Es un estado muy complejo. Y nos dijeron que el señor Netanyahu también estaba de acuerdo con la declaración emitida por ambos presidentes de Estados Unidos y Francia. Aseveró, de acuerdo con sus afirmaciones, el bombardeo que acabó con la vida del líder del grupo chiita fue ordenado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, después de que él mismo aceptara la propuesta de alto el fuego. Es interesante recordar que en ese momento él estaba con Biden. ¿No sabía nada Biden? ¿Acuerda algo Estados Unidos con Irán, con Hezbollah, y él y Netanyahu en su cara lo traiciona? Difícil de creer, ¿no? Además, Bo Habib destacó que las autoridades del Líbano advirtieron repetidamente a los países del Oriente Medio contra una guerra regional y consideraban que las recientes acciones de Israel, incluido el asesinato del líder de Hezbollah y su incursión en el territorio libanés, provocarían una escalada de las hostilidades en la región. La entrevista a Abu Habib tuvo lugar antes de que Irán lanzara el martes su ataque masivo contra Israel. Sí, los 200 misiles hipersónicos, que fue algo realmente impresionante. Después de que Teherán disparara cientos de misiles sobre el país hebreo, el mundo espera la respuesta del ejército israelí, que Netanyahu prometió justo tras el bombardeo, pero que por ahora no. Pero han dicho ayer, estos últimos días, que será antes de las elecciones de Estados Unidos. La grave situación provoca preocupaciones por el riesgo de un conflicto armado a gran escala en Oriente Medio. El líder supremo de Irán llama a todo el mundo musulmán a defenderse del enemigo común de Israel. Aquí vemos cómo él trata de, inmiscuir, meter a todo el mundo musulmán. Pero por ahora los países árabes, especialmente los suníes, pues de esto están mirando para otro lado. Pero ahí vemos a Jamenei, que intenta erigirse como el líder protector también del mundo musulmán.
Netanyahu arremete contra Macron por pedir que no se envíen armas a Israel. Ganaremos con o sin su apoyo. Aquí vemos cómo hay una serie de líderes europeos que hablan una cosa por delante, pero por atrás hacen otra. Sabemos que en Europa el apoyo a Israel no es lo mismo que en Estados Unidos. Aquí hay mucha gente que tiene una cierta aprehensión al Estado de Israel. Y los políticos están haciendo una especie de doble juego, porque después por atrás hacen otra cosa. Mientras Israel lucha contra los barbarismos liderados por Irán, los países civilizados deberían posicionarse junto a él, ha reprochado. ¿Quién? Netanyahu. En el discurso, el líder israelí aseguró que su ejército lucha por la paz y la seguridad en el mundo. Bueno, si hay alguien que se lo quiere creer, que se lo crea. Aquí están las declaraciones de Macron. Los terroristas de Hezbollah lanzaron un ataque con drones contra Israel. 4 soldados murieron y 7 resultaron heridos de gravedad. Esto ya es el 3 de octubre, la semana pasada. Vemos cómo realmente Hezbollah le está causando muchos problemas y es digamos, un enemigo, un adversario mucho más duro de lo que puede ser Hamás, que vaya lo que le ha causado Hamás, y ahí sigue. Al menos 4 muertos y 40 heridos en un bombardeo contra un hospital en Gaza, hablando de Gaza, y ahí se sigue viendo ataques a hospitales, a escuelas, a ONGs, a lugares de la ONU. No, es que ahí se esconden los terroristas, eso dicen. Aumentan a 2.350 los muertos en Líbano por los ataques del ejército de Israel. Ya van más de 2.000 muertos. 15 de octubre, hace 2 días. Y la mayoría, por supuesto, civiles. Hezbollah denuncia el lanzamiento de municiones de racimo por parte del ejército de Israel en el sur del Líbano. Ya veíamos como también en Gaza se usaba fósforo blanco. Aquí estas municiones de racimo son cuestiones prohibidas por el derecho internacional. Sí, las guerras tienen inclusive sus normas y sus leyes para que no se vaya de las manos, pero hay quien las respeta y hay quien no. Bueno, lo que sí sabemos es que pocos se respetan. ¿Hay alguien que las respeta? Bueno, a ver. Pero está muy claro quiénes no las respetan. Los líderes de la Unión Europea celebran cumbre inédita con socios del Golfo con la crisis de Gaza como telón de fondo. Sí, aquí tenemos Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes y los líderes europeos juntándose con ellos, con los que Israel también aparentemente está a buenas o quiere generar pactos. Por eso vemos que la Unión Europea realmente no está posicionada en contra de Israel. Mantiene un juego intermedio, si se quiere. El presidente israelí responde a las amenazas del número 2 de Hezbollah. Su día también llegará. Aquí vemos al presidente, no al primer ministro, el presidente no es el que más poder tiene, el poder lo tiene el primer ministro, pero dice, su día también llegará. Vemos que cómo van matando, eliminando a los líderes de un lado y del otro. Digamos, me refiero a Hamás y a Hezbollah. Meloni anuncia una visita al Líbano tras los injustificables ataques israelíes a la FINUL, este organismo de la ONU que fue atacado, es decir, sin contemplaciones, y Meloni que dice que irá ¿a dónde? Al Líbano. Vemos jugando un poco entre 2 aguas a los líderes europeos. Hezbollah avisa de que ahora tiene el derecho a atacar cualquier lugar de Israel. Bueno, aquí vemos que tanto Irán como Hezbollah están justificando ya sus potenciales ataques a Israel. Israel bombardea Líbano desde el mar por primera vez desde el inicio de la actual escalada. Empieza ya no solo por tierra, no solo por aire, sino por agua también. Israel desata una nueva oleada de ataques precisos contra el sur de Beirut. Esto ya estamos hablando de el mismo día de ayer. La desaparición de los cristianos en Tierra Santa. ¿Por qué pongo esto? ¿Saben? Cuando se hablan de estas cosas en distintos canales, de redes sociales, de esto, a veces me gusta ver comentarios, y es realmente, yo como cristiano me avergüenzo, me da indignación y hasta vergüenza, la cantidad de comentarios de cristianos apoyando, digamos, apoyando las masacres que está realizando el ejército de Israel o el gobierno de Israel. Es decir, apoyándolo inclusive bíblicamente. Sí,
Hay canales de son gente que no son creyentes, pero bueno, muchos tienen más de dos frentes para darse cuenta que esto ya no tiene que ver con la Biblia. Aunque algunos sí pretenden de que al final lo que está haciendo Israel es lo que dice la Biblia, que están siguiendo los planes bíblicos. Pero realmente la cantidad de cristianos, en general son latinoamericanos, sabemos que porque son de habla hispana, a nivel de Estados Unidos sabemos que hay muchos también, pero que están poniéndose el escudo sionista y apoyando la masacre de civiles, de mujeres, de niños, de poblaciones enteras por una supuesta voluntad de Dios, es vergonzosa y es indignante. Y por eso pongo este artículo. Esto es de la Universidad de Navarra, esto es del 2011, tiene años. Pero vamos a leer esto que dice aquí. De los 750.000 refugiados que generó la guerra de 1948, cuando se hace la ocupación y se funda el Estado de Israel, 150.000 eran cristianos. Desde entonces y tras otros enfrentamientos, en 1967, también esta famosa guerra, cuando Israel ocupó Cisjordania y Gaza, después de 2 intifadas y de la instalación de todo tipo de restricciones de movimientos a las puertas de sus casas y trabajos, los cristianos palestinos inmigraron por miles. Según un estudio realizado por la delegación jerosolimitana del Consejo Mundial de Iglesias, el 70% de los cristianos se marchó debido a la inestabilidad política, mientras que otro 26% lo hizo por la falta de oportunidades económicas. Así, el 40% de cristianos que existía en 1948 en todo Israel se ha reducido hoy día al 1,42%. 50.000 en Cisjordania, 3.000 en Gaza y 150.000 en Israel. Según el Centro Interiglesias, los 9.000 cristianos de Jerusalén podrían reducirse a la mitad en 6 años si se siguen confiscando permisos de residencia al mismo ritmo que en la actualidad. La consecuencia principal de todas estas limitaciones es que los cristianos están desapareciendo con una frecuencia alarmante del lugar donde nacieron, Tierra Santa. Esto es la parte que menos parece que no se enteran los cristianos, que menos se dicen. En Gaza hay cristianos, en Líbano hay cristianos, en Israel hay cristianos, y desde que Israel hizo la ocupación de este territorio que no le pertenece, y menos por derecho divino, muchos de los que más han sufrido son los cristianos. ¿Qué pasa con todos estos cristianos evangélicos especialmente que sí apoyan a un Estado, a un gobierno sionista que de Jesús no quiere saber nada, pero de sus hermanos cristianos parece que se olvida, y si los masacran no les importa? Realmente los que se dicen ser cristianos y están apoyando este tipo de cosas deberían pensar muy bien, postrarse ante Dios y mirar muy bien lo que están haciendo, porque Dios los juzgará según sus pensamientos, palabras y obras. Y nosotros o nos ponemos del lado de la verdad, de la justicia, del lado de Cristo, o estamos del otro lado y no nos salvaremos, por supuesto. Bueno, aquí sigue. Ahora vamos al tema de Gog y Magog. Sí, vamos a la cuestión. Parece otra cosa, pero, por ejemplo, son noticias de último momento que no están aquí porque no ha habido ni tiempo. Pero el gobierno de Israel dice que Hezbollah está usando armas rusas, con lo cual ya la conexión sería completa. Es verdad, llegarían del lado de Irán, porque es verdad que hay una conexión con Irán y Rusia muy grande. O es algo que se ha inventado el gobierno israelí para intentar meter a Rusia y por ende que Occidente entre en completo. El gobierno de Israel sabe que no puede hacer nada si la OTAN no se mete en esta guerra. Se le ha ido de las manos al Reino Unido, así chulea Putin, el ministro de Exteriores británico. Esto también tiene un mes. Vamos a ver lo que dijo este hombre. Si lo que se quiere es bajar la tensión, hay que ver el siguiente punto. Reino Unido dice que Occidente no se dejará intimidar por las amenazas de Putin, ¿no? Eso es lo que dicen. Ahora vamos a ver lo que dijo el ministro de Exteriores británico, lo que dijo. Esto es de Negocios TV. Putin nos dijo, no envíen tanques, los enviamos. Putin dijo, no envíen misiles, los enviamos. Putin amenaza cada unos cuantos meses de que empleará armas nucleares. Así las líneas rojas de Putin no solo están tensas, sino que ahora mismo están burladas. Esto ya es el comentario del periodista. Desde Rusia todavía no han respondido. Es para coger el mensaje y ver lo que está pasando. ¿Alguien en su gobierno podría avisar que no están jugando un videojuego?
chuleándose, mofándose. Ah, nos dicen que no envían, los enviamos. Nos dicen que no enviemos aviones, los enviamos. Nos dicen que no cruzamos línea roja, los enviamos. Nos amenaza con bombas atómicas, bueno, a ver qué. Es realmente impresionante. Rusia puede estar callado, puede ser moderado, pero Rusia no olvida. Lo ha demostrado en toda su historia. Y estas cosas van quedando anotadas. Y ya sabemos lo que piensan tanto Rusia, India o China de Gran Bretaña, de Inglaterra. Ucrania da golpe y destruye enorme depósito de armas ruso. Un recinto que almacena misiles Iskander y Tokamak fue atacado con drones esta madrugada, causando una gigantesca explosión. Esto tiene días, 18, casi un mes, supuestamente con drones. Supuestamente, vamos a ver la imagen. Otra más, una enorme explosión de una nube en forma de hongo destroza un depósito de armas ruso indestructible en uno de los mayores ataques con drones kamikaze de la guerra de Ucrania. Que eran restos de drones, claro que fueron unas reacciones en cadena. No sé si han visto las imágenes y los vídeos. No hubo reacciones en cadena. Aquí se ve un punto donde se da una explosión impresionante y una onda expansiva brutal. ¿Estos fueron drones? Esto nadie se cree que fueron drones. Se ha hablado mucho. Pero aquí lo que hubo es un arma masiva. Se ha hablado de armas nucleares, digamos, nucleares tácticas, pero hay armas de destrucción masiva que no son nucleares, que pueden ser más fuertes y más potentes que un arma, digamos, una bomba atómica táctica, que son las pequeñas, las de baja intensidad. Pero sea lo que fuera, aquí hubo un arma muy, pero muy potente, que obviamente no fue lanzado de Ucrania. Esto es OTAN, en territorio ruso. Rusia ha callado, no ha dicho nada. Pero quería recordar algo. ¿Recordamos esto? Esto fue en Beirut hace 4 años. Hongo formado por explosión en Beirut recuerda a Hiroshima. Las imágenes son impresionantes. Uno ha visto a veces, o puede ver, explosiones muy fuertes de cuestiones químicas, de gasolineras, que se hacen, sí, una llamarada, pero esto solo recordaba a bombas atómicas. A que dijeron que no, eran supuestamente unos químicos que se usan para fertilizantes. A partir de aquí comenzaron los problemas en el Líbano. Sabemos que hay cuestiones de gas, de petróleo y que Israel quiere este territorio. ¿Qué es lo que hubo aquí? Yo no lo sé, pero una cosa sí sé, que he visto en vídeos que hay explosiones muy grandes, pero esta solo se parece a las bombas atómicas. Bueno, los especialistas son los que sabrán, pero hay gente que son especialistas que están diciendo que Estados Unidos ha usado muchísimas bombas atómicas tácticas en Irak y en diferentes lugares, de baja intensidad. Bueno, quizás algún día sepamos la verdad. Rusia renueva su doctrina nuclear. Después de que pasó esto, Rusia hace esto. Renueva su doctrina nuclear que amplía el tipo y origen de amenazas ante las que responderá. Es decir, aquí ya no es solo si lo ataca un país directamente, aquí si hay aliados. Aquí la cosa se ha extendido y Rusia empieza a tener una doctrina en la cual hoy por hoy podría usar armas nucleares contra distintos países de Europa, por ser aliados de Ucrania, por lo menos los que tienen armamento nuclear. Estamos hablando de Francia y Reino Unido y también de Estados Unidos. Y quizás los que tienen bases con armas nucleares. ¿Qué pasa con Alemania? ¿Qué pasa con los países muy cerquita, bálticos, tipo que hoy pertenecen a la OTAN? Rusia, los responsables de las explosiones en Líbano, quieren provocar una guerra en Oriente Próximo. Bueno, aquí vemos lo que ya también está diciendo. No lo vamos a leer, pero claramente tienen algo muy, digamos, ellos entienden muy bien la cuestión, o por lo menos así la anuncian. Lo que entienden es que se quiere provocar una guerra, una gran guerra en Oriente Próximo. Zelensky quiere su propio patriarcado cristiano. Esto lo vamos a leer. El líder del régimen ucraniano, Vladimir Zelensky, manifestó este sábado su deseo de que se eleve el estatus de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, PTSU, sus siglas en ucraniano, para convertirla en un patriarcado, como el patriarcado de Moscú, el patriarcado de Constantinopla y los distintos patriarcados ortodoxos que hay por toda la región. De acuerdo con sus palabras, el deseo de cambiar el estatus de la Iglesia se transmitirá al patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, ¿no? Dije que nuestro pueblo, los ucranianos, entenderían que nuestro pueblo, los ucranianos, entenderían que se elevara nuestro estatus a patriarcado.
Los exarcas han aceptado la información y la transmitirán al patriarca ecuménico, Bartolomé, y celebrarán consultas, dijo el político a periodistas, según recoge el medio local Strana. Zelensky indicó que hay una visión del plan de acción al respecto, pero este plan debe ser abordado con el patriarca Bartolomé. Ya hemos visto persecuciones a lo que queda del patriarcado ruso y ahora levantar una nueva iglesia ortodoxa, un nuevo patriarcado ya totalmente fuera del patriarcado ruso, pero sí ligado, se quiere, la aceptación del patriarcado ecuménico de Constantinopla, por supuesto. Y después nos dice, prohibición de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica. Esto es lo que, bueno, lo que todavía estaba en vigencia. Es decir, la prohibición de la Iglesia Ortodoxa ucraniana, que depende del Patriarcado de Moscú, a lo que nos referimos. Rusia dice que está en contacto con Irán por la situación en Medio Oriente. Sí, el vínculo es cada vez más fuerte. El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, afirmó este jueves que Moscú está en estrechísimo contacto con Irán debido al agravamiento de la situación en Medio Oriente. Estamos en estrechísimo contacto con la parte iraní sobre la actual situación, dijo el alto cargo en rueda de prensa. Preguntado acerca de si Moscú ha abordado con Washington por canales diplomáticos la crisis en Medio Oriente, respondió tajante: no, nuestros enfoques son diametralmente opuestos. Rusia condenó los bombardeos israelíes contra territorio libanés y sirio y también pidió moderación a todas las partes tras el lanzamiento de unos 200 misiles por parte de Irán, aliado del Kremlin. Irán, con el que Rusia tiene previsto firmar próximamente un acuerdo de asociación, ya se ha firmado, ha suministrado armamento a Moscú para su campaña militar en Ucrania, según Occidente. A su vez, Ryabkov criticó la decisión de Israel de declarar persona non grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Las emociones están a flor de piel. Estamos ante el reflejo de un arrogante desprecio por las bases del funcionamiento fundamental del sistema internacional, afirmó para añadir que el paso dado por Israel es profundamente lamentable. Cada vez en estrecho, el vínculo más estrecho entre unos y otros. Zelensky aborda con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas la participación real de Corea del Norte en la guerra. ¿Qué dice? Que Corea del Norte está participando en la guerra. Eso es lo que está diciendo. Que Corea del Norte ya está participando activamente. ¿Es verdad? El vínculo armamentístico con Rusia es innegable. Zelensky presenta su plan de victoria con la máxima de no ceder territorios y acelerar el ingreso de Ucrania a la OTAN. Bueno, esto se presentó ayer, obviamente no hay nada que hacer. ¿Cuál es la máxima? No ceder ningún territorio, si todo lo que ya tiene ocupado Rusia lo tiene que devolver, y además, urgente, demandó que Ucrania ingrese en la OTAN. Las dos máximas que Rusia no va a aceptar jamás, con lo cual la guerra continúa. La guerra continúa. Fueron 5 puntos, algunos no los han desvelado, algunos muy misteriosos, que tiene un poder no nuclear dicen, pero para acabar con todo el poder militar ruso, es decir, con el poder nuclear también ruso, y entonces ¿de qué poder está hablando? Pero vemos que la guerra va a continuar. Inclusive habló de que podía irse, una de las cuestiones era que Estados Unidos se repliegue, los soldados de Estados Unidos de Europa, y serán, digamos, ocuparán su lugar el ejército ucraniano. Pero si no tienen ni hombres, se están llevando ancianos a la guerra. Bueno, son cosas delirantes. Está claro que es, como dijo alguien, esto es una declaración de guerra total, a continuar la guerra. El gran río Éufrates, ¿de quién hablamos? De Turquía. Erdogan en la Asamblea General de la ONU: Netanyahu y su red de asesinos deben ser detenidos, así como Hitler hace 70 años. Vemos cómo en la ONU, Netanyahu, y hablando de la red de asesinos de Netanyahu y su gobierno. Turquía había sido siempre un aliado, un buen aliado de Israel, pero ahora las cosas se han regirado completamente y se está posicionando totalmente enemigo de Israel. Hablábamos de un poder sunita que se va desligando de los otros suníes, digamos de los del Golfo. Está bien, nunca se han llevado muy bien porque se disputan el poder entre él y Arabia Saudita, pero cada vez más cerca de los chiíes de Irán, Turquía. Son los 3 puntos de poder de los musulmanes. Los chiíes en Irán, los árabes en Arabia Saudita, chiíes contra suníes, son los 2 grandes enemigos históricos desde que murió Mahoma.
Pero luego el tercero, que al final fue el imperio más grande musulmán, Arabia Saudí, Turquía. Poder suní, pero cada vez más cerca de los chiitas, enfrentado claramente con Israel y también queriendo ser un protector de los baluartes y del pueblo musulmán. Ya vemos cómo las profecías se van dando, lo de Gog y Magog, que tanto se ha hablado y cómo se ha presentado este ministerio. El jefe del Estado turco afirmó en su discurso que Israel desprecia flagrantemente los derechos humanos más básicos y que está llevando a cabo una limpieza étnica y un genocidio evidente contra una nación mientras ocupa su tierra. El mandatario también acusó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de no intervenir en lo que le calificó de barbarismo, las mismas palabras que usaba Netanyahu, al revés, en Gaza, y criticó a los países que apoyan a Israel y que dijo comparten la vergüenza de ser culpables de esta brutalidad. ¿A qué esperan para detener la serie de masacres que pone en peligro la vida de sus propios ciudadanos junto con la del pueblo palestino?, planteó. Después de Gaza y el Líbano, Israel podría atacar a Turquía, advierte Erdogan. Bueno, esta gente no son tontos, saben lo que implica el Gran Israel, y el Gran Israel llega a Turquía. Saben que todos esos países, que la Biblia, digamos, la promesa dada a Abraham, he estado escuchando analistas y hasta algunos que son cristianos, protestantes y periodistas y teólogos y lo que sea, las burradas que dicen con respecto al Gran Israel. No, que Israel nunca ocupó este territorio, a lo sumo en la época de Salomón. El Gran Israel se refiere a la promesa dada a Abraham, la promesa del nuevo pacto. Obviamente que ellos ya han perdido la del nuevo pacto y la del viejo pacto, pero ellos quieren la del nuevo pacto. ¿Hasta dónde Dios les permitirá? No lo sabemos, pero sin duda todos estos países que los incluye saben lo que Israel quiere y Erdogan sabe que Turquía también está en la mira. Bueno, no lo vamos a leer, pero a esto vamos, que él habla de que no se puede perder más tiempo, que hay que parar a Israel porque se quiere expandir y acabar con todos los pueblos de al lado. ¿Se equivoca? Erdogan dice que Israel pagará el precio de genocidio en Gaza y vuelve a comparar a Netanyahu con Hitler. Pagará el precio. Otro que se va posicionando, un poder que se va posicionando, un líder muy fuerte. Estados Unidos ya sabemos cómo intentó voltearlo, estamos hablando del 2016, si no me equivoco, en un golpe de Estado totalmente generado por Estados Unidos. Desde ahí Erdogan ya empezó cada vez a posicionarse más en contra de Estados Unidos, porque se sintió totalmente traicionado, y por supuesto es un país OTAN, pero cada vez yendo más del otro lado. ¿Cuánto durará? ¿Qué pasará con Turquía? La profecía ya lo dice, pero ¿podrán quitar a este hombre del poder turco? Por ahora difícil. Erdogan afirma que Israel es una organización terrorista sionista y tilda a Netanyahu de monstruo. La misma retórica de Irán. La Eurocámara denuncia la persecución de periodistas, activistas y opositores en Turquía. Y aquí, ¿qué hace Europa? Pues condenando las supuestas políticas antidemocráticas o en contra de la libertad y del derecho que hace Turquía. Sí, Europa es muy bueno para acusar de esto a Turquía, para acusar de esto a Hungría, digamos a Víctor Orbán, pero, por ejemplo, de las políticas, de esos mismos tipos de políticas que se hacen aquí en España, no, de esto no dice nada. Tú eres malo según de qué lado estés, y según de qué lado estés, eres bueno, y ya está. Porque todo lo que está pasando de las políticas antidemocráticas, antilibertad de expresión, que está pasando en la Europa más occidental, pro-OTAN, de esto no dice nada, nadie se queja. La doble vara y la gran hipocresía del mundo occidental, que en esto se está llevando la palma. Tanto Estados Unidos, Canadá, como Europa. Y luego los países latinoamericanos, van, ya sabemos, unos van agachando la cabeza a otro lado de la OTAN y los que no, pues poniéndose del otro lado. Erdogan dice que la imagen de la ONU es vergonzosa debido a su inacción por los ataques a la FINUL, a una entidad de la ONU. Y la ONU levanta un poquito la voz, pero el Consejo de Seguridad no hace nada. Vamos a los reyes del Oriente, llamado hoy Asia-Pacífico. China insta a sus ciudadanos a abandonar Israel lo antes posible, 23 de septiembre. China saca músculo militar en plena crisis con Taiwán y lanza un misil balístico intercontinental a aguas del Pacífico, cada vez más calentándose la cuestión con Taiwán. Taiwán se declaró en alerta máxima tras la incursión del portaaviones chino
Liaoning, en aguas territoriales. Hemos visto cómo inclusive hay barcos que han rodeado la isla. Está obviamente provocando China, es decir, haciendo acto de presencia, como diciendo aquí, esta isla es mía y de este plan nadie me va a mover. China inicia maniobras militares alrededor de Taiwán que simulan bloqueo de puertos y asalto, a lo que nos referimos. Han rodeado la isla. Ellos saben, o por lo menos tienen claro, que ese territorio les pertenece. Bueno, realmente es así, siempre fue chino, y no van a dar el brazo a torcer con esto. Pero hay un punto ahí donde la OTAN puede encender otro fuego en esa guerra global, en ese Armagedón que tanto le interesa. La hermana de Kim Jong-un advierte de un terrible desastre si drones de Seúl vuelven a sobrevalorar Pyongyang. La tensión entre las dos Coreas cada vez a más. Corea del Norte acusa al ejército surcoreano de los supuestos drones sobre Pyongyang. Acusa de que enviaron drones sobre la capital de Corea del Norte. Corea del Norte destruye las carreteras que conectan con Corea del Sur. Esto fue impresionante, fue hace 2 días, dinamitaron las propias carreteras de Corea del Norte que comunican con Corea del Sur. Esto fue realmente impresionante, porque es su propio territorio. Esto es casi como ya alguien que se va preparando para una guerra. Corea del Norte cifra en 1,4 millones los jóvenes que se han unido al ejército en las últimas 48 horas. Sí, sí. Es decir, es un estado que podrá ser muy pequeño, podrá ser muy, claro, sí, sí, es una dictadura total de una dinastía, tiene una trinidad que son abuelo, padre, hijo, ahí está, bueno, abuelo, padre y nieto, aquí está el nieto, Kim Jong-un, su hermana también es muy potente en el gobierno, pero es un estado militarmente muy fuerte, con armas nucleares, con un gran ejército totalmente volcado hacia lo militar, su política disuasoria para poder mantenerse en el poder. Y es parte de esta alianza de los reyes del Oriente, los que será el Armagedón final, China, India, Corea del Norte, y puede ver que haya alguno más. Y vamos al rey del norte. Cuando hablamos del rey del norte, ¿quién hablamos? Militarmente hablamos de Estados Unidos, pero luego hablamos del que manda, también del Vaticano. Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar el Líbano. Esto fue, ¿qué día? 22 de septiembre. Y aquí vemos, sí, al mandamás del rey del norte. Hay de quien intente arrastrar a Dios a tomar parte en las guerras, advierte el Papa Francisco. ¿Y quién intenta arrastrar a Dios a tomar parte en las guerras? ¿No? Habla de los que usan el nombre de Dios para justificar guerras. ¿Alguien lo ha hecho más que ellos? Y otra vez que lo harán. Pero, como siempre, su hipocresía habitual. Hago mío vuestro grito y el de tantos afectados por la guerra, y lo dirijo a los responsables de la política. Detengan la guerra, ya estamos destruyendo el mundo. Detengámonos mientras aún estamos a tiempo, exclamó. A continuación, lamentó que las religiones hayan sido utilizadas para alimentar conflictos y guerras. Es decir, escuchar a un papa diciendo esto es que uno no sabe cómo no se les cae la cara, pero claro que no se les cae la cara. Es decir, en la Biblia habla de cierta gente que aman y practican la mentira, les gusta engañar, disfrutan de hacer eso. Ya no tienen cara. Un peligro que, según el pontífice, sigue acechando hoy. Hay de los que intentan arrastrar a Dios a tomar parte en las guerras. ¿Recordamos un papa Urbano que dijo, Dios lo quiere, las cruzadas? Bueno, de él no dice nada. Exclamó a continuación, al tiempo que precisó que la tarea urgente de las religiones es fomentar visiones de paz. Bueno, lo de siempre. Biden anuncia 375 millones de dólares en una nueva ayuda militar a Ucrania. Y van miles y miles y miles y miles de millones desangrando al pueblo estadounidense, engordando a 4 que son los dueños de las compañías de las grandes industrias armamentísticas y nada más. Y tenemos que ver a parlamentarios diciendo que esto es bueno para Estados Unidos por el enriquecimiento de las industrias armamentísticas. Pero si se lo están sacando a los ciudadanos de Estados Unidos, para darle a 4 peces gordos, que algunos están en Estados Unidos y otros inclusive en Europa. Pero bueno. Estados Unidos otorga a Israel un nuevo paquete de ayuda militar por 8.700 millones de dólares. Pero vemos que no se queda ahí, no se queda en Ucrania, no se queda en Israel, también hay otros lugares.
Estados Unidos advierte a Irán que tomará medidas si amenaza sus intereses en Oriente Medio. Aquí vemos esta retórica. Sabemos que todas estas respuestas de Irán y las cuestiones, ahora la respuesta de Israel, están siendo pactadas desde la primavera que empezó todo esto, están siendo pactadas entre Estados Unidos, con Irán y, bueno, Estados Unidos es el mediador de alguna manera entre unos y otros. Pero, claro, su alianza es con Israel. Pero tiene grandes alianzas económicas por tema de petróleo con Irán, que ahora no le interesa romper a Estados Unidos. Y además estamos en pleno proceso electoral, están las elecciones de aquí a un par de semanas. Lo que haga Israel con Irán puede volcar las elecciones para un lado o para el otro. Pero Israel ya dijo que actuará y responderá antes de las elecciones. Uno dirá, muchos dicen, eso le conviene a Trump. Depende lo que haga Israel. Si Israel hace una masacre, genera un conflicto enorme, si hace una respuesta muy fuerte ante petroleras, bueno, aparentemente esto se descartó, se hablaban a principio de inclusive los lugares nucleares, esto fue descartado rápido, Estados Unidos dijo esto no por ningún lado, luego se habló de los lugares petroleros y eso, también se dijo que no, pero si Israel hace una respuesta muy grande, eso posiblemente le convenga a Trump. Pero si hace algo pequeño, como pasó en primavera, eso posiblemente le convenga a Kamala Harris. Como decir, cómo hemos controlado la situación, podrán decir el gobierno de Biden. Ya veremos, pero han dicho que lo harán antes del 5. Austin destacó que si Irán o sus aliados usan este momento para atacar al personal o los intereses estadounidenses en la región, Estados Unidos tomará toda medida necesaria para defender a su pueblo. La nota indica que el Departamento de Defensa va a reforzar más sus capacidades de defensa aérea en la región en los próximos días y tiene preparadas tropas adicionales para desplegarlas por si tiene que responder a varias contingencias. Pese a la tensión en su postura, el Pentágono sostiene que Austin y los líderes de la agencia siguen centrados en la desescalada a través de la disuasión y la diplomacia, así como en la protección de los ciudadanos y fuerzas estadounidenses y la defensa de Israel. Estados Unidos anuncia, lo que decíamos, un paquete de ayuda militar para Taiwán. Este es el otro foco que falta encender. Ya se ha encendido la cuestión con Rusia, ya se ha encendido la cuestión en Medio Oriente, la principal, este fuego, falta encender Taiwán. También uno podría pensar algo que también involucre a India, quizás con Pakistán. Está habiendo problemas en Pakistán, está habiendo problemas, ya veremos, de terrorismo. Pero vemos cómo son fuegos que se van encendiendo y después solo echarle leña para que en un momento se unan y generen un gran fuego, porque esto no va a parar. Estados Unidos enviará miles de soldados más a Oriente Medio. El Pentágono indicó que las fuerzas estadounidenses llegarán a la región para reforzar la seguridad y estarán preparadas para defender a Israel de ser necesario. Sí, aquí nos habla un poco de los escuadrones, los aviones de combate y todo lo que es necesario. Y que, bueno, un poco lo que se veía en la noticia antes, que Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias para defender a su pueblo. Estados Unidos ordena a sus fuerzas ayudar a Israel a derribar misiles iraníes. Sabemos que además, no solo que la cúpula de hierro poco pudo hacer, y lo poco que se hizo especialmente lo hizo Estados Unidos. También está Jordania, siempre defendiendo a Israel, cosa que se le complica con sus vecinos musulmanes, pero como dice la profecía, el rey del norte, por lo menos lo que es Estados Unidos, a Jordania no lo tocará. Trump arremete contra Biden y Harris tras el ataque de Irán contra Israel. Estos incompetentes nos llevan a la tercera guerra mundial. Sí, también habla mucho de que Kamala Harris odia a los judíos, que si ella gana el Estado de Israel desaparecerá. Claro, se quiere volcar un poco también el electorado judío, que históricamente es masivamente vota al demócrata. Ahora han salido las encuestas, no son nada nuevo. Los judíos en general siempre en Estados Unidos han votado al Partido Demócrata. Y ahora está pasando lo mismo, pero Trump intenta meter una cuña ahí y generar una división. Hay muchos que se están agarrando, inclusive analistas, de esto que había dicho también Kissinger hace un tiempo, que el Estado de Israel desaparecería en 10 años. Sí, ya lo dijo hace más de 10 años. Bueno, ¿esto pasará?
Sabemos que al final el tercer templo se pondrá ahí, el Papa se pondrá ahí, pero es sí, claramente hay algo que sí pasará, que no la pasarán bien, la pasarán, tendrán que sufrir, y en gran manera también, en Israel. No es una burbuja ahí donde no los tocarán. Está claro que pueden tocarlo cuando quieran. Estados Unidos condenó el ataque de Irán y reiteró su apoyo a Israel. Y aquí lo vemos, ¿a quién? A Biden. Pero por atrás van negociando con Irán. Candidatos a la vicepresidencia de Israel comentan cómo debería responder Israel al ataque iraní. Aquí justo en el momento cuando se hizo el ataque, fue iraní, fue la disputa que se hacen, ya no los presidentes, sino los vicepresidentes. Pero en esto los dos siempre van de la mano. Y aquí vemos al Papa Francisco. Papa Francisco convoca jornada de ayuno y anuncia visita especial a Santa María la Mayor para orar por la paz. La respuesta del Papa a la situación de guerra en diferentes zonas del mundo, especialmente en Tierra Santa. Y aquí lo que vemos siempre es lo mismo. Al Papa encomendando la paz, ¿a quién? A Santa María la Mayor. Esto es el triunfo del Inmaculado Corazón de María. ¿Quién va a traer la paz? María. María va a traer la paz. No esperemos que venga de otra manera. Es el triunfo del Inmaculado Corazón de María, el que tiene que traer la paz, el que tiene que vencer, según ellos, a las huestes del infierno, a las huestes de Satanás, y ahí sí quedará todo listo para la venida del Mesías. Pero ese Mesías sabemos que no es el verdadero. Así que oración y ayuno, ¿para qué? Para que María traiga la paz. Francisco reitera su petición de un alto el fuego inmediato en Tierra Santa. Aquí vemos también, Francisco, alto el fuego en Tierra Santa. Alto a la violencia. Aquí dice, todas las naciones tienen derecho a existir en paz y seguridad y sus territorios no deben ser atacados ni invadidos. La soberanía debe ser respetada y garantizada por la paz. Pero, ¿quiénes son los que quieren el gran Israel? ¿Son solo cuestión de judíos o no son ellos? Supuestamente defienden también el derecho de los palestinos de Gaza a tener una nación, pero ¿quiénes están moviendo por detrás? ¿Quiénes se quieren poner ahí? Aquí vemos la súplica del Papa a la Virgen, intercede por nuestro mundo en peligro. Aquí vemos más, otra vez, todo cada vez más es a la Virgen. La Virgen tiene que traer la paz. Aquí vemos el texto integral de la oración del Santo Padre. Oh María, Madre nuestra, estamos de nuevo aquí ante ti. Tú conoces los dolores y las fatigas que esta hora abruman nuestro corazón. Nosotros elevamos la mirada hacia ti, nos sumergimos en tus ojos y nos encomendamos a tu corazón. También a ti, oh Madre, la vida te reservó difíciles pruebas y humanos temores, pero fuiste valiente y audaz, confiaste todo a Dios, le respondiste con amor, te ofreciste incondicionalmente. Como intrépida mujer de la caridad, fuiste rápidamente a ayudar a Israel. Con prontitud percibiste la necesidad de los esposos durante las bodas de Caná. Con fortaleza interior en el Calvario iluminaste de esperanza pascual la noche del dolor. Por último, con ternura de madre animaste a los discípulos temerosos en el cenáculo y con ellos acogiste el don del Espíritu. Ella estaba ahí, seguramente estaba ahí, pero Hechos de los Apóstoles no nos dicen que ella era la que movía y la que era ahora el soporte de todos los apóstoles justo esos días antes de la llegada del Espíritu Santo. ¿Esto de dónde se lo sacan? Ahora te suplicamos, escucha nuestro clamor, necesitamos tu mirada amorosa que nos invita a confiar en tu Hijo Jesús. Tú que estás dispuesta a coger nuestros dolores, ven a socorrernos en este tiempo en que estamos oprimidos por las injusticias y devastados por las guerras. Enjuga las lágrimas sobre los rostros sufridos de cuantos lloran la muerte de sus seres queridos, de sus propios hijos. Despiértanos del letargo que ha oscurecido nuestro camino y despoja nuestros corazones de las armas de la violencia, para que se cumpla pronto la profecía de Isaías. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adestrarán más para la guerra. Ellos lo quieren aplicar a esta cuestión. Bueno, aquí sigue,
Y al final dice, oh Madre, Salus Populis Romano, la defensora de Roma, ruega por nosotros. Sí, aquí utilizan ciertos textos bíblicos que se podían haber aplicado a Israel si Israel hubiese permanecido, pero como no lo hizo, se aplicarán al Israel espiritual y son textos totalmente escatológicos, cuando, digamos, posterior a la segunda venida de Cristo, especialmente al octavo milenio. Papa Francisco aborda junto a Zelensky el drama de la martirizada Ucrania. Sí, se sigue juntando, Zelensky sigue yendo por enésima vez al Vaticano, postrándose ante el Papa. No vamos a leer, vamos a ver un poco los regalos. Aquí vemos el regalo que, digamos, la paz es una flor frágil, es el regalo que se le dio, sí, a Zelensky. Y aquí vemos que el regalo que Zelensky le dio al Papa, la masacre de Bucha, la historia de Marica. Esta masacre, que fue al comienzo de la guerra, que masacraron un pueblo, supuestamente el ejército ruso, y luego quedó todo en la nada, se tapó todo, porque todas las evidencias indicaban lo contrario, que habían sido inclusive el propio ejército ucraniano el que había hecho esa masacre a su propio pueblo para inculpar a los rusos. ¿Cuál será la verdad? Dios lo sabe, pero cuando las cosas de entrada se tapan porque no tienen evidencias, da mucho que pensar. Pero él sigue insistiendo con lo mismo. Noticias del Oriente y del Norte. Putin ordena la firma de un acuerdo de asociación estratégica con Irán. Ya está. Cada vez más vinculados militarmente, de cuestiones de seguridad. Si te atacan a ti, pues me atacan a mí. Flotas de Rusia y China inician ejercicios navales junto con el mar de Japón. Un país africano busca unirse a los BRICS para contrarrestar la dominación del dólar y del euro, Burkina Faso. Los países están yendo en tropel a los BRICS. Y ahora, pronto, la semana que viene, creo que es la semana que viene, sí, ahora en estos días, hay una reunión de BRICS en Rusia, trascendental. Vamos a ver lo que pasa ahí. ¿Por qué China expresa un claro apoyo al Líbano? Aquí lo vemos, no lo vamos a leer para que no se haga tan largo, porque son conferencias largas, pero el que lo quiere leer, pero está claro, ya también a China, inclusive en Medio Oriente, donde se va posicionando. Habla de los hermanos árabes, habla de las víctimas, de la consternación, ellos de las normas básicas, de la violación de las normas básicas de las relaciones internacionales. Hay una cuestión que es real. Algunos podrán pensar que, bueno, que hay un propósito escondido y cuando tengan el poder todo cambiará. Puede ser. Al final no lo tendrán. Totalmente no lo tendrán. La profecía es clara, no les dará el tiempo. Pero hay una cuestión clara. El gobierno que más está defendiendo los derechos internacionales de verdad hoy es China, que inclusive defiende lo que los padres fundadores de Estados Unidos defendieron en su tiempo, para vergüenza de Estados Unidos. Bueno, aquí es muy interesante todo lo que dice. Rusia y China realizan ejercicios navales con fuego real en el Pacífico. La alianza, digamos, por eso noticias del Oriente y del Norte atemorizarán. ¿A quién? Al rey del Norte, a Estados Unidos y al Vaticano también. Y vamos con Armagedón, Tercera Guerra Mundial. Goldman Sachs, economía de China superaría a la de Estados Unidos en 2035, lo dice Goldman Sachs. Los planes, se mostraron diagramas con la evolución a 2035, al año 2070, vamos, ya sabemos que no pasa del 2031 esto, pero vemos por qué tiene que haber una guerra mundial, vemos por qué las noticias del norte, del oriente especialmente, lo atemorizan a Estados Unidos. Porque como va todo, es como una carrera que alguien sí iba primero y estaba bien y luego hay alguien que viene por detrás y cada vez más está más cerca y si la carrera continuaría lo sobrepasaría. Si este mundo continuaría, China de aquí a 10 años o quizás menos sería la primer potencia mundial. Y en pocos años India sería la segunda. Estados Unidos se iría quedando relegado, Europa cada vez peor. Por eso Estados Unidos no puede dejar que esto suceda y por eso está pasando lo que está pasando. Y por eso ahí quiere una guerra total, porque esto no van a permitir que acontezca.
Incitación temeraria. El Pentágono ordena un estudio sobre un posible ataque nuclear en Europa. Vaya, esto se filtró en los años 80 con Ronald Reagan y vaya escándalo. La diferencia es que ahora los líderes europeos no hacen escándalo, sino que contribuyen a una guerra nuclear en Europa. Kennedy Jr., Zelensky quiere involucrar a la OTAN en el conflicto y provocar una tercera guerra mundial. Este Kennedy Jr., traidor ahora para los demócratas, traidor para gran parte de su familia, una familia históricamente demócrata que ahora se ha ido al Partido Republicano. Japón dispara contra aviones rusos en su espacio aéreo mientras los temores de una guerra mundial siguen aumentando. Aquí una vieja rencilla, ya tuvieron su guerra, que la ganó Japón hace ya más de 100 años, pero algo que puede volver a pasar. Problemas entre viejos enemigos, aquí Japón contra rusos, pero también Japón enemigo de China, históricamente. Saben, un día hablaremos, quizás sería bueno mostrar lo que el catolicismo profetiza de Japón, de su gran acto heroico. Borrell advierte del peligro de guerra total en el Líbano tras la oleada de ataques israelíes. Bueno, aquí vemos cómo Borrell, el jefe de la diplomacia de Europa, pero solo habla de guerra, 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 guerra. Es lo único que sabe diplomacia. Según dicen, es el último recurso de la diplomacia, la guerra. 2 bombarderos rusos efectúan un vuelo patrulla cerca de las costas de Alaska. Aquí vemos su viejo territorio, que antes era Rusia, pero que se lo vendió a Estados Unidos. El portaaviones estadounidense Harry S. Truman se dirige al Mediterráneo. Lukashenko se utilizarán armas nucleares en cuanto la OTAN ataque Bielorrusia. La línea roja es la frontera estatal. Si la cruzan, la respuesta será instantánea, advirtió el presidente bielorruso. Claro, un lugar que seguramente hay armas nucleares rusas y este Estado totalmente aliado, totalmente prorruso, que lo dice muy claro. Si nos atacan, utilizaremos armas nucleares. Pues aquí las cosas son muy claras. Dice que Zelensky no quiere oír nada de todo esto. Medvedev: si pequeños países de la OTAN atacan a Rusia, se convertirán en una mancha húmeda. Vaya, es decir, que los cubrirá el mar porque no quedará nada. Este es el que siempre habla con este tono, este Medvedev siempre habla con este tono muy belicista y muy... el que habla, el chico malo, digamos. OTAN asiática y armas nucleares de Estados Unidos, la visión política del nuevo primer ministro de Japón. Y Japón, que quiere ser, bueno, la punta de lanza en Asia-Pacífico. Es una islita que quiere ir contra los colosos de China y también de Rusia, parece. Realmente se lo tendrían que pensar un poco mejor. La Unión Europea marca a Israel una línea roja nuclear y Biden desvela los planes para atacar los pozos de crudo iraníes. Pues aquí vemos también el tema de los pozos de crudo, es una línea roja. Parece que esto no va a suceder, a no ser que Biden haga algo para favorecer a Trump y traicionar Netanyahu algo para favorecer a Trump y traicionar a Biden. Alerta mundial, terremoto de 4,6, digamos, en la escala Richter en el desierto de Irán por supuesta prueba nuclear. Y aquí lo que se estaba gestando y ya se venía hablando, Irán y su arma nuclear. Con lo cual esto ya entra en otro nivel. General iraní, disponemos de equipos muy superiores a las armas nucleares. Esto tiene a todo el mundo ahí como diciendo, ¿a qué se refieren? Bueno, solo en el momento que las tenga que usar, dicen que el mundo se enterará. ¿Es un farol? ¿Qué puede haber más que un arma nuclear? Que se conozca nada. Ahora hay gente que ha dicho, ¿serán armas bacteriológicas? ¿Serán...? No, no es la prueba de hidrógeno, como muchos dicen, es la arma de hidrógeno, porque es un arma nuclear. Pero bueno, no se sabe. Y para terminar, vamos con una cita, como siempre, de Ellen White. Esta es de Primeros Escritos. Vamos a ver lo que nos dice. Al principiar el Santo Sábado del 5 de enero de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia del hermano Belden en Rocky Hill, Connecticut, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Luego el texto sigue, pero vamos a lo que nos interesa. 1849. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas, que se seguían una a la otra. También vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía.
Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. ¿Por qué pongo 1849? Porque los pioneros aplicaron esta cita, esta cita que es un texto bíblico, que está en la 7ª trompeta, a las revoluciones, a todos los conflictos que empezaron a haber en Europa, digamos posterior a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que dio inicio a una serie de revoluciones que luego en los 20, en los 30, pero especialmente lo que se llamó la primavera de las naciones, sí, la primavera nos suena, en 1848, que comienza en Francia, en los estados alemanes, lo que eran las distintas regiones del Imperio Austrohúngaro, es decir, revoluciones liberales, revoluciones nacionalistas, todas con ese espíritu de la Revolución Francesa. Y digo espíritu de la Revolución Francesa porque no era el mismo espíritu que de la Revolución Americana. No es simplemente la continuación de la Revolución Americana, no. Lo que hubo en América, en Estados Unidos, fue otro espíritu. Lo que hubo en la Revolución Francesa, ya estamos hablando de algo más oscuro. Por eso vinieron emparejadas con actos muy sanguinarios, con mucha violencia. No fue lo que hubo en Estados Unidos. En Estados Unidos fue algo que Dios movió las cosas para generar, levantar una nación, digamos, a su imagen y semejanza. Y eso fue así. Y la Biblia es muy clara, pero la Revolución Francesa es otra cosa. Y estas revoluciones, luego también hubo en 1870, fueron cosas que empezaron a pasar en Europa. Digamos que Satanás a veces se tiene que subir al tren de la historia. Dios es el rey. Y a veces a Satanás no le queda más que subirse al tren de la historia. Y empezaron a haber revoluciones de corte liberal, sí, supuestamente en contra de estas monarquías absolutistas, de todas estas cuestiones que habían pasado en 1814 y 1815, esa alianza santa entre el Vaticano y las monarquías para asegurar los estados absolutistas, y hubo una respuesta liberal. Uno dirá, bueno, eso es muy bueno, pero Satanás a veces no le queda más que subirse al tren de la historia. Y el tren de la historia iba por la cuestión de la libertad, la cuestión de la república, todo lo que se había gestado en Estados Unidos. Pero aquí ya vino con algo más manchado, algo que terminó ¿en qué? En guerras mundiales, en una Europa devastada. Y ahora en una Europa hacia una tercera guerra mundial. Por eso tantos ahora están diciendo al final, esta cuestión liberal no sirvió de nada. Los jóvenes ya no creen en la democracia, ya no creen en la república, ya no creen en estas cuestiones. Es necesario que volver a una dictadura, es necesario volver a un régimen fuerte que ponga orden. Revoluciones nacionalistas y liberales. Estamos viendo eso en Europa, movimientos nacionalistas, pero movimientos antiliberales. ¿Vendrán revoluciones? Que miren los que no han visto lo que Víctor está presentando, porque se está diciendo, esta guerra civil en Estados Unidos inclusive aparenta más que una simple revolución, perdón, más que una simple guerra civil, aparenta algo más. Hay que echar por tierra un modelo liberal para instaurar otro. Y esto puede ser que no solo se quede ahí en Estados Unidos, veremos qué pasa en la misma Europa, pero los hambres, los conflictos, el Papa que dice hagan lío, pues quizás podemos volver a vivir otras primaveras, porque ya sabemos que el conflicto también está aquí en Europa. Las derechas están subiendo, las izquierdas que no quieren dar lugar. Difícilmente no lleguemos a conflictos fuertes. Y el papado tiene que volver a tomar el poder. Por eso toda cuestión de libertad de conciencia tiene que ser derribado. Se volverá al viejo régimen y eso es lo que tiene que pasar cuando el catolicismo tenía el poder. Pues muchas gracias a todos, como siempre todo el material, la página, y gracias por todo el apoyo en todos los sentidos. Maranata 2031, Dios los bendiga.